Las noticias de hoy en Estados Unidos. Esto en Estados Unidos no tiende a mejorar, no luce algún tipo de alivio en la tensión política por ninguna parte. Leo en el despacho de Associated Press: él ganó, dice Trump en Twitter sin mencionar a Biden. El presidente Donald Trump pareció reconocer por primera vez que Joe Biden ganó la Casa Blanca, pero dejó en claro que no cedería y seguirá intentando revertir el resultado de las elecciones. En varios tweets que publicó ayer domingo y que incluían varias afirmaciones infundadas de fraude en la votación del 3 de noviembre, Trump, sin usar el nombre de Biden, dijo: él ganó, algo que el presidente no había dicho públicamente, aunque dijo también que la victoria del demócrata fue solo a los ojos de los medios. Biden derrotó a Trump al recuperar 3 estados en disputa en el centro del país, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, y superó el umbral de los 270 votos del colegio electoral para hacerse con la presidencia. El demócrata hasta ahora tiene 77.500.000 votos, la mayor cantidad jamás obtenida por un candidato ganador frente a los 72.300.000 de Donald Trump. Si el presidente está preparado para comenzar a reconocer esa realidad, es decir, que perdió, eso es positivo. Eso dijo el jefe de despacho de Biden, Ron Klain, en el programa Meet the Press de NBC. Aún así, dijo Klain, la cuenta de Twitter de Donald Trump no convierte a Joe Biden en presidente. El pueblo estadounidense hizo eso. El presidente se ha negado previamente a aceptar los resultados de las elecciones y volvió a insistir el domingo diciendo: no concedo nada, tenemos un largo camino por delante. Incluso aunque aparentemente reconoció la victoria de Biden, también argumentó sin evidencia que el ex vicepresidente ganó porque la elección estuvo amañada. Twitter de inmediato publicó advertencia sobre estos tweets. Y tenemos que asesores de Biden se reunirán con los fabricantes de las vacunas. Los asesores científicos de Joe Biden se reunirán con fabricantes de vacunas en los próximos días, mientras la transición presidencial sigue estancada en Estados Unidos debido a la negativa del presidente Donald Trump a reconocer que perdió las elecciones. Ese traspaso demorado es especialmente problemático durante una crisis de salud pública, dijo el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno. Por supuesto que sería mejor si pudiéramos comenzar a trabajar con ellos, pero no se ha dado. Esto lo dice Anthony Fauci, ya visto sin ningún tipo de simpatía en los lados de los simpatizantes del presidente Trump. Decenas de trabajadores electorales enfermos de COVID. Disculpen. A pesar de las cuidadosas gestiones para mantener seguros los centros de votación en los Estados Unidos, algunos trabajadores electorales que entraron en contacto con los votantes el día de los comicios dieron positivo a coronavirus, incluidos más de 2 docenas de casos en Missouri, Nueva York, Iowa, Indiana y Virginia. Las infecciones no se pueden vincular definitivamente a los lugares de votación, debido a que el COVID-19 se está propagando rápidamente en el país. No hay forma de determinar aún si las votaciones en persona contribuyeron al aumento, según dijeron los expertos en salud pública. Y en La Voz de América, leo la insistencia de los funcionarios electorales en afirmar que estas fueron las elecciones más seguras en Estados Unidos. Un informe conjunto de funcionarios electorales federales, estatales y locales afirma que la elección presidencial del 3 de noviembre fue la más segura en la historia del país. El documento emitido por la Agencia de Seguridad para la Ciberseguridad e Infraestructura, CISA, y reportado por el periódico The New York Times fue redactado por el Consejo Coordinador del Gobierno de Infraestructura de Elecciones y los comités ejecutivos coordinadores del sector de infraestructura de elecciones.
La elección del 3 de noviembre fue la más segura en la historia de Estados Unidos. Precisamente ahora, en todo el país, funcionarios electorales están revisando y verificando el nuevo proceso completo de elección antes de finalizar el resultado. Y tenemos, volviendo al tema del coronavirus, ya hay más de 11 millones de casos confirmados. Texas, California y Florida son los estados con el mayor número de contagios. Ayer domingo se rebasaron los 11 millones de casos confirmados, con más de 246,000 fallecidos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Y mientras tenemos la frase del presidente, I concede nothing, no concedo nada, y esto por lo visto va a ser para largo, lamentablemente. El reloj indica que en este momento ya son las 7:13 de la mañana en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. La oposición venezolana apelará el fallo que declara válidos los bonos PDVSA 2020, según un informe en despacho de la agencia Reuters. El equipo del líder opositor Juan Guaidó dijo que apelará el fallo de un juez de Estados Unidos que dictaminó que los bonos 2020 de la estatal petrolera venezolana PDVSA, garantizados con el 50,1% de las acciones de Citgo, son válidos y exigibles. La oposición, con capacidad para representar a Venezuela en los tribunales de Estados Unidos, después de que Washington reconociera en 2019 al jefe del Congreso, Juan Guaidó, como líder legítimo del país, introdujo una demanda para declarar los bonos inválidos con el argumento de que el gobierno de Nicolás Maduro los había emitido sin la aprobación del Parlamento. Nuestro deber es defender los máximos intereses de la nación en beneficio del pueblo venezolano. No dejaremos de ejercer las acciones necesarias que aseguren ese objetivo, dijo la oficina de prensa de Guaidó en un comunicado. En el diario El Nacional leo que dentro de la campaña electoral de las elecciones parlamentarias, los candidatos del PSUV, además de repartir volantes o pegar afiches, han decidido fomentar tomas ilegales a propiedades privadas en el municipio Libertador. Así lo denunciaron ayer varios habitantes de la zona. Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, relató cómo el edificio Don Joaquín, ubicado entre las esquinas de Pelota a Abanico, fue invadido la semana pasada por unas 30 personas que usaron a una mujer y varios niños como escudos. La presión de los vecinos y propietarios forzó a que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana los desalojaran, pero el problema es que estos le entregaron el control del inmueble a los colectivos denominados CUPAS, Cuadrillas de Paz, que por orden de la Alcaldía de Caracas dieron 30 días a los legítimos dueños para salir. ¡Qué barbaridad! También leemos acá, en un informe titulado Pies para qué los tengo, de la Red Clamor y el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, junto al apoyo de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, expusieron los restos y riesgos de los migrantes venezolanos. Superemos la barrera de la indiferencia, creemos conciencia sobre el valioso aporte que las personas refugiadas y migrantes venezolanas hacen al país que los acoge, dijo el arzobispo Gustavo Rodríguez. En el comunicado sobre la situación que transitan los migrantes venezolanos se encuentran varios testimonios que relatan la realidad de los viajeros. En el texto también recomiendan a las organizaciones de la Iglesia Católica atender a las personas en condición de movilidad humana, a los organismos de Naciones Unidas y otras instancias nacionales e internacionales para que juntos promuevan el desarrollo integral de las personas refugiadas y migrantes. 4 heridos por explosión de granada contra supermercado en La Cañada, allá en el estado Zulia.
La explosión de una granada que lanzaron contra un supermercado en el municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia dejó como saldo 4 personas heridas. Los vidrios del local comercial explotaron y cuentan los testigos que las personas se cortaron con los vidrios de la fachada del lugar. El hecho ocurrió ayer. La sede del supermercado está frente a la sede de la Guardia Nacional en el casco central del municipio y hasta el momento no hay declaración de las autoridades sobre el hecho. Testigos del suceso, que temen decir sus nombres por miedo, no se explican cómo lanzaron una granada en ese lugar sin que las autoridades se dieran cuenta. Incluso cuentan que hay paso restringido por esa zona. Bien. Finalizo con esto. Maduro anuncia que esta semana se evaluará apertura biosegura de cines, autocines y teatros. Esta semana se va a evaluar, es decir, no quiere decir que se vaya a proceder con ello, con la apertura. Y si abren, bueno, cierran, dan la contraorden al día siguiente, como ha ocurrido con el tema de los vuelos nacionales e internacionales. El reloj indica en este momento 7:18 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar en la ciudad de Washington con Gustavo Alegret. Gustavo es el director de noticias en Estados Unidos de NTN 24. Con él vamos a abordar la situación política del país, de Estados Unidos, los tweets últimos del presidente Trump, la situación electoral. El sábado hubo una manifestación pro-Trump en Washington que terminó en algo de violencia y todo esto lo abordaremos pues con el amigo Gustavo Alegret. De Washington vamos a bajar hasta Tallahassee, donde está el abogado Richard Barry. Barry es abogado especialista en elecciones y tiene algo importante en su currículum. Él representó a George W. Bush, en el litigio de Florida que determinó la presidencia en el 2000 para Bush. Su actuación en una audiencia nacional le valió la designación del abogado del año de National Law Journal en el año 2001. Es un experto en temas. Y él ha declarado recientemente sobre las denuncias del presidente Trump. Pues vamos entonces a conversar con el abogado Richard Barry al respecto. De Tallahassee vamos a bajar a la ciudad de Lima, donde tenemos la terrible crisis política de los limeños. Allí vamos a conversar con el politólogo Oscar Chiapa Pietra, profesor en la Universidad Católica del Perú. Manuel Merino, que reemplazó al destituido Martín Vizcarra como presidente el martes 10, renunció ayer tras una intensa jornada de protestas que derivó en una crisis política. La jornada fue reprimida violentamente y luego se vio obligado a renunciar Merino. La renuncia de Merino se produce luego de la dimisión de más de la mitad del gabinete de ministros y una oleada de reclamos para que renuncie al cargo después de una noche de manifestaciones que se saldó con con 2 muertos, más de 100 heridos y 41 desaparecidos. En la noche se reunió el Congreso para buscar un nuevo presidente, pero la candidata que era la favorita y sobre la cual se habían hecho los acuerdos no obtuvo los votos necesarios. A estas, el expresidente Martín Vizcarra dijo, bueno, un dictadorzuelo ha salido de Palacio, pero ¿cómo es que lo va a sustituir alguien que fue el que lo destituyó? Refiriéndose al Congreso. De la ciudad de Lima vamos a la ciudad de Caracas para conversar con el economista Leonardo Buniac. La moneda de Venezuela se devaluó 20,24% frente al dólar, cuya escalada es imparable. La ONG Acceso a la Justicia denunció que el aumento de hecho del salario mínimo, que no ha sido publicado en Gaceta Oficial,
subiría de 400.000 a 1.200.000 bolívares. Suena bastante, pero apenas son $2.70 mensuales. El PIB, el Producto Interno Bruto, ha caído 92%, según el paralelo. Es la peor cifra registrada en países con conflictos armados. Es una cifra peor a la que se registra en países con conflictos armados. De Caracas vamos a bajar hasta San Paulo, en Brasil. Allí vamos a conversar con el politólogo Germán Segré. Ayer casi 148 millones de brasileños fueron convocados a las urnas para renovar a los alcaldes y concejales de 5.569 ciudades, en unos comicios que para muchos analistas se convertían en un termómetro político de cara a las presidenciales del 2022. Y vamos a cerrar en la ciudad de Medellín, donde vamos a conversar con Jeremy McDermott, el director ejecutivo y cofundador de Inside Crime. Inside Crime, una organización experta en el conocimiento sobre el crimen organizado transnacional, celebra sus 10 años de extenso cubrimiento sobre el crimen organizado en América Latina y el Caribe. Y bueno, aparte de celebrar esos 10 años, vamos a conversar sobre las últimas, las más recientes informaciones sobre el crimen organizado en el continente, especialmente en el caso venezolano. Esta es pues nuestra agenda para el día de hoy, lunes 16 de noviembre del año 2020. Y ya son las 7:24 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Cuando una máscara se convierte en una consigna política. Pudimos estar el fin de semana en la ciudad de Washington y pudimos estar en la manifestación. No manifestando, pero sí compartir con las personas que marchaban. La gran mayoría sin máscaras. De hecho, una de las pocas personas que tenía la máscara, en esta se leía "This is bullshit". Esto es la palabra eso es, evidentemente, ¿no? Pero esto no sirve. Quizá la persona que tenía la máscara la tenía puesta precisamente para que se evidenciase la protesta. Previamente compartimos el ascensor con dos de los manifestantes, y digo que eran de los manifestantes por todas las gorras, franelas que llevaban. Advirtieron que si entraron al ascensor, solo podían ir 2 personas por ascensor, pero al entrar estos dos caballeros, éramos ya 4, y no tenían máscara. Y el más locuaz dijo en tono abierto y desafiante: espero que no les importe que yo ande sin máscara, como para decirles, y si me importa qué hago, ¿no? Pero el detalle de la máscara se convirtió, o se ha convertido, en un detalle de desafío, de reto, y se vale como un símbolo en la lucha contra lo establecido. Si las autoridades médicas dicen usted debe protegerse y debe proteger a los demás y debe utilizar la máscara porque los casos de COVID crecen y se expanden, no usar la máscara es un acto de rebeldía frente a lo establecido, a lo que dice la autoridad que sabe de esto. Pues bien, ese detalle, que podría ser menor si no hubiesen ya más de 200,000 muertos, ese detalle que puede ser menor nos da una idea de lo que se está viviendo en este momento en Estados Unidos, en la democracia más consolidada del planeta, la más antigua, y resulta que pues esa democracia se ha visto realmente debilitada. Ojalá la sensatez impere